Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hoy un día para mí enorme de, de belleza, alegría, cariño, cariño con la vida, cariño con la obra, cariño con... Siempre comento que este día tiene, este momento para mí tiene el recuerdo de un joven de 21 años. Fue ahí cuando me acerqué a comprender un código, me acerqué a comprender una matriz que siempre lo comento, mi posibilidad de entrar ya, denme un momento que quiero conectar con YouTube, el chat. Voy a abrir el chat también del vivo para estar con ustedes, ¿no? Me pueden dejar mensajes por WhatsApp, también me pueden dejar mensajes por el chat del video. Ya, y ahí ya entramos, aquí está. Genial. Voy a escribir aquí en el chat saludando. Ahí está Vic. Querido, un abrazo para ti. Bueno, me comento, 21 años tenía, hoy tengo 49. Es mucho tiempo, mucho tiempo que decidí entrar en un entendimiento que para mí era muy claro. Y quiero regalarles algunos conceptos. Esta clase, este lanzamiento, les voy a regalar muchos tips, muchas cositas, perlitas, muchas joyitas que quiero que las tengan porque voy a empezar a dar noticias, voy a empezar a dar entendimientos, pautas y claridades que son necesarias a partir de lo que está ocurriendo hoy. Y hoy para mí está ocurriendo algo tremendo, muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado se libera eh, una obra, se libera un bosque. No es un bosque, no es una semilla, no es un árbol, no es un bosque, es una selva, se libera la selva, ¿no? Y desde acá, desde la autoría, sé que es una selva que estoy liberando. Por lo tanto, ya terminamos esa parte y nos da la posibilidad de ampliar otros lugares e ir en poner la atención en otros espacios. Y dentro de eso les comento que todos los jueves, durante 13 jueves, desde hoy, hoy el cero, es decir, 13 más 14 jueves, voy a estar con ustedes en un podcast de media hora, donde les voy a ir dando algunos detalles, algunas joyitas que son necesarias de entender por qué. Porque hay mucho ruido, mucho ruido, y estamos en un momento muy desafiante del proceso de desarrollo humano, pero en realidad está bastante claro. Lo que sucede es que hay una lucha interna del ser humano con respecto a cómo venía, cómo se preparó y cómo está ocurriendo hoy que, lo dijimos, lo dije, viene un cambio paradigmático, un cambio de plataforma tremendo, pero lo anuncié, ustedes saben, desde 1997 hasta el 2016, continuamente, casi todos los días. Entonces conocen mi voz, conocen mi estilo, conocen la profundidad. Y Ferney, a Adrián, buenas noches, saludos. Estamos en vivo. Entonces, como sé que conocen esa profundidad y yo ya puedo dedicarme durante este ciclo de 13 sesiones, comenzamos. Hoy es la cero y vamos a seguir, ¿no? Eh, Hoy es el lanzamiento, ¿no? Entonces, les comento, yo entro a entender esta matriz
porque entendí que hay una matemática detrás, que es algo muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar, no por mí, sino que por la sociedad, que exista algo distinto a la cultura occidental. Es muy difícil de aceptar, pero estamos, joya, esto es joya, pero estamos en un momento, hace 20 años, 25 años, que se liberó una tecnología que permite transferencia de información y cada uno con una libertad tan hermosa que cada uno está pudiendo eh, ir hacia la información que hay mucho ruido, obviamente, los canales mainstream principales ya están en un tipo de información que se llama la fake news y está un poquito más allá que derechamente te están entregando mentira, lo sabemos, por la necesidad de mantener la atención. ¿Por qué? Porque si no te da el sándwich que a ti te gusta y cómo te lo prepara, tú no lo vas a comer. Entonces, por lo que está ocurriendo hoy, está muy difícil que el conocimiento pueda permear, ¿no? Estamos en un momento donde la ignorancia del otro es tan válida, incluso más que el conocimiento, ¿no? Es decir, ya llegamos a un momento de tamaña estupidez, pero Vicky, un abrazo, Colombia, presente, qué rico que estés. Eh, entonces, ¿qué sucede con el momento de hoy, ¿no? Que si no sabemos filtrar, caemos en esa ignorancia en el cual tiene la misma validez, incluso más que el conocimiento, ¿no? Entonces nos estamos transfiriendo en la época de la más y maravillosa posibilidad de transferirnos conocimiento, estamos optando por el ruido de la ignorancia, el scrolling, ¿no? Y un scrolling egoico, un scrolling nefasto, un scrolling donde dame el sándwich que yo que quiero, ¿no? Eso está ocurriendo también con distintos conocimientos que se están atrincherando, ¿no? Atrincherando, ¿por qué? ¿Cómo sientan esto, ¿no? ¿Cómo vamos a estar atrincherándonos en un momento en que mi conocimiento, el conocimiento que tengo, puede ser profundizado, alimentado, nutrido, expandido, explorado, acrecentado, por otro que esté en otro lugar, que haya sido de otra época y que ese nutra el mismo entendimiento que he podido observar o hemos podido observar. Por lo tanto, podemos nutrirnos, estamos en la época que podemos nutrirnos de muchas fuentes y poder explorar mucho más profundo la línea de exploración y entendimiento que estamos hoy vivenciando. ¿Cuál es el error? El ego, el nefasto ego de que mi verdad está por sobre todas las otras verdades y solamente voy a aceptar el que adule mi verdad. Torpeza de los tiempos. Entonces, ¿qué nos sucede? Hay algunos que no nos dejamos vencer por la ignorancia, no le damos igualdad de validez a que el ignorante venga y nos remezca con diciéndonos que nos tenemos que atrincherar a ciertas verdades cuando hoy estamos en el Bactún, estamos en el Catún, estamos en el momento donde la conciencia se expande a niveles como los que están aquí, ven estas auroras boreales, ¿no? A niveles psicosolares. Entonces la información que tenemos es una información que requiere ser, eh, requiere ser vivenciada. Hoy vamos a entrar a eso, requiere ser vivenciada y ojalá con métodos, pautas, matrices que nos permiten
entrar a ese momento vivencial de una forma que nos dé y nutra en nuestro entendimiento perceptual. Yo tenía 19, 21 años cuando entendí esto que les acabo de decir. El momento de la expansión del conocimiento, de la transferencia de la información, nunca antes vista, gracias, gracias a los que me están llamando algunos, escribiendo. Hermoso, hermoso, ¿no? Estamos en resonancia, estamos contentos. Hoy es un día para celebrar. Y estamos celebrando que retorno a las redes a contarles algunos conceptos para encajar el quicio, ¿no? Para encajar el eje en el que estamos y estamos en el momento de transferencia de información, donde tenemos que ser expertos para filtrar el ruido, la fake news, el sometimiento informativo y entrar a códigos de comprensión. Desde el año 2000 al 2012, pasadito, 2015, yo tuve mucha, mucha compasión en el diálogo que di, porque fue un diálogo, un, un, una comunicación, un mensaje informativo, ¿no? Hablé del cambio de paradigma, dije en qué pautas sucedía, cuáles eran las posibilidades de salida, propusimos, hicimos una propuesta, una carta jurídica que permitiese el entendimiento de esa salida. eh, Se entendió en algunos, en otros no, pero hoy ya se entiende los dos caminos, ¿no? Hay un camino claro de decadencia. Algunas veces estamos dentro de esa decadencia, otras veces nos podemos salir, algunas veces nos somete, algunas veces nos cruzamos, algunas veces nos asaltan, la decadencia nos asalta, pero por el otro lado también sabemos que hay otro eje, otra dimensión, otro espacio. Y entre el 2000 y 2012 estaban juntitos, ¿no? El 2008 eso se separa, muchachos. El podcast que empiezo a comentar, voy a hablar de estas dos líneas, un poquito para allá, un poquito para acá, para poder entenderla. Por ejemplo, ¿qué está pasando con Trump? Trump, ¿se acuerda cuando hablamos de decrecimiento? Claro, es muy distinto cuando hablamos de un decrecimiento desde la perspectiva de la biocultura, bioconstrucción y la permacultura y la conexión con la naturaleza y enseñar o utilizar el proceso estatal para ir hacia ese lugar, cosa de no tener que depredar o saber subsistir con lo que tenemos. Ese era bonito, ese era como florido, ¿no? Y por el otro lado, hoy Trump está en lo mismo, va hacia lo mismo, ¿no? Lo mismo va hacia achicar. Hay una gran necesidad, celebrando atentos tú aquí ahora. Sí, estamos de fiesta, Débora, querida. Voy a contestar todos los mensajes, perdónenme la gente que está escuchando, pero hoy estamos de fiesta. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Está en claro decrecimiento, pero por el otro lado, ¿no? Y no lo entendemos, y es muy difícil que la gente lo pueda entender. ¿Por qué? Porque este juego de ajedrez colapsó en septiembre del año 2008. Desde ahí hasta acá, yo lo dije, no, en Chile va a durar 10 años, y duró 10 años y colapsó, ¿no? Estamos dentro de un colapso, pero esa historia es de allá y esa historia es del postcat, esa historia es la que les voy a contar también para que se puedan encajar. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, hay que saber filtrarlo, y también tenemos otra salida que es la que está ocurriendo, ¿no? Sí, hay mucho, un gran porcentaje, se están identificando los procesos narcisistas, ya tenemos un gran estudio, hay un estudio hermoso, potente, de muchos profesionales después de la pandemia, que llegaron a comprender este proceso de desencaje del ser humano y sin retorno, ¿no?
Claro, sin retorno, eso es lo triste de esa parte. Entonces, los que estén ahí al ladito antes de que puedan entrar en este otro espacio, que es el espacio en el encuentro con tu autenticidad. Y cuando te encuentras con tu autenticidad y le colocas un poquito más y entras a reconocer la naturaleza de tu autenticidad, la naturalización de la conciencia, ya ahí entramos a lo que hoy les vengo a mostrar, que es el nahualismo. Nahualismo. Esta matriz, yo la primera vez que tuve cercano entendimiento fue a partir de un alzamiento que ocurrió en México y que por fortuna en esas épocas universitarias, eh, producto de unas incipientes listas de correo, tuve la posibilidad de entender que existían los indígenas de Chiapas. Y de ahí me fui informando y entendí que existía una medida, en ese momento se le llamaba el calendario maya, ¿no? Pasó tiempo y uno de los estudiosos, los capos en ese tiempo, habían dos, colocábamos en Yahoo, calendario maya, y aparecían dos páginas web, 1995, 96, una de la UNAM y otra de José, ¿no? Y ahí ya me conecto con su grupo, me conecto con José Argüelle, empiezo a entender las pautas que él daba, las matemáticas que él proponía, y hasta un código que me parece trascendente, que son dos: la teoría fractal del tiempo y el tiempo como conciencia. Es decir, que si nosotros podemos entender cómo sucede el ambiente temporal, ese ambiente temporal podemos llevarlo a la conciencia, como por ejemplo una primavera. Una primavera es un ambiente temporal. Hoy fui a comprar, me reí mucho, fui a comprar un mini market, paseo, eh, que a unos 1 kilómetro, eh, camino por la playa, y ahí en el mini market dice, ellos me preguntan, me dice, ¿se dio cuenta que hay un viento como si fuera septiembre? Y los días han estado así, ¿no? Han estado con lluvia, con sol, por lo cual ha generado esta sensación sudamericana de septiembre, que es esta sensación de primavera. ¿Por qué cuento? Porque sí, dije, sí, hay una sensación primaveral, pero micro, no estacional, sino micro, así como que la suma de los días nos están dando pequeñas primaveras. Y me reía, ¿por qué? Porque en el camino que venía habían flores salientes, nuevas, nuevitas, amarillitas, hermosas, como si fuera primavera. Lo que acabo de decir, como si fuera primavera, es poético, es sensible, es un ambiente, es un tiempo, es una conciencia. Sí, estamos en otoño, en microciclos de primavera. Hermoso. Cuando entramos a ese concepto, al tiempo como conciencia, podemos sacar, podemos tomar, podemos nutrirnos de conciencia a partir del tiempo. Estos dos códigos, la teoría fractal del tiempo y el tiempo como conciencia, es lo que a mí me invita a estudiar esta matemática, la matemática de la toltequidad del código, o el código matemático, que está dispuesta en esta matriz. Ahora, esta matriz, yo entro a partir del estudio que José hace de esta matriz, no obstante, entiendo por qué, y esto es muy importante que ustedes lo sientan, ¿no? Aquí les estoy mostrando, les muestro, les presento. Es
El volumen uno, texto guía, es el texto guía. Hoy viene presentación, vamos a presentar los dos textos. Este lo expuse, lo lancé en mayo del año pasado y lo entregamos. Hicimos entrega de varios volúmenes y tuve a gente, alumnos, gente querida. Comienza la presentación de este texto, anuncio. Estoy atento a sus comentarios. Me los pueden hacer por WhatsApp o por el chat eh, de YouTube. Lo entregué y tuve feedback y me gustó mucho porque el feedback que tuve permitió que yo me tomara la fuerza de decir lo que quiero entregar es nahualismo. Listo, vamos hacia el nahualismo. Y esta edición de este texto, de este libro, que se llaman Los 260 Códigos de la Matriz Maya 2.0, entendiendo un lenguaje de época que es una segunda capa, es una segunda capa y nueva capa que viene a reseñar, recomprender eh, la matriz a partir de un momento en el cual a mí me sucedió, ¿no? Esto muchachas, muchachos, tiene 25 años de investigación donde aquí se producen dos conceptos. Uno, para investigar esto tiene que ser en largo tiempo. Mínimo, para entenderlo y comprenderlo bien, bien, lo que estoy diciendo es mínimo bien, son 65 semanas continuas en un grupo de estudio. Cuando esas 65 semanas continuas uno está en ese proceso de estudio, ahí recién puede comprender cómo los distintos ambientes, por ejemplo, la florcita de hoy. ¿Por qué? Porque la florcita de hoy, que está dicha por la muchacha que me vende en el mini market, de que yo la veo, que me da la amplitud para entender este microclima primaveral que está dentro de este otoño post-equinoccio, me van siguiendo, necesitamos un grupo que pueda tener comprensión a eso para poder ver las microprimaveras y microflores que están saliendo, como por ejemplo esta presentación, ¿no? Desde ahí uno cambia el nivel perceptual y empieza a acercarse a estos procesos de sí o no, o quizás pudiese ser esta sensación primaveral. ¿De dónde vendrá? Los que siguen mi canal de noticias saben que hace 2 días el Sol estuvo en contacto directo en su masa solar con nosotros. El Kim Ich Ahau Mayan también está ahí. Entonces, para eso es necesario hacer este estudio prolijo para poder comprender esta secuencia que son propias de la matriz. Ahora, esto que comento viene de otro proceso de investigación que son seminarios vivenciales. Los seminarios vivenciales de 7, 13, 28 y algunas veces llegamos a más días. Estos seminarios vivenciales, donde entramos al tiempo como conciencia de la matriz, produce que podamos entender un eje de entendimiento que lo más cercano que nosotros podemos entender se llama chamanismo. Y se llama chamanismo porque el chamanismo proviene de ese mismo eje que es el que contiene esta matriz, que es el nahualismo. Esta matriz tiene el eje cultural del nahualismo. No es un calendario,
no permite medir, es decir, no pretende medir o ser un astrología, no, tiene otro detalle, tiene otra profundidad que se puede entender bajo los códigos del chamanismo, que es el nahualismo. El nahualismo busca la conciencia como proceso cíclico y metodológico para poder tomar la fuerza de la naturaleza, la energía natural, para entrar en estados de percepción más agudo, por lo tanto, que nos permita ver, observar. Por eso hoy, en el proceso atento, atento, despierten, por eso hoy, en el proceso de evolución de la conciencia, por un lado estamos viendo a los narcisos, y los narcisos se están dejando ver, con una peligrosidad propia de un ser. Hablaba con un amigo hace unos días y él me contaba, es más fácil que un mentiroso entienda su mentira, es más fácil que un ladrón entienda que robó, que un narciso se ve a sí mismo como narciso, ¿no? Dejaré la pregunta, ¿será posible que el narciso se vea a sí mismo? Tiene que tener una fuerza de voluntad, un hábito, porque el narciso es una construcción de un mal hábito, es un mal educado, es una educación muy mala con respecto a su contacto personal, esencial, su autenticidad, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Un regalito. Por el otro lado, ¿qué pasa si tenemos la posibilidad de entrar en metodologías que nos permitan entrar en esta autenticidad esencial, cosa de que no tengamos que caer nunca en nuestros hijos, nosotros mismos, en mentirnos? Eso es la matriz, eso es el nahualismo. Es tremendo, genera otro paradigma, genera otro estado. Ahora, después de más de 50 seminarios hechos en el proceso de estudio de más de 25 años, a mí me sucedió, viajé por Argentina, por Perú, por Colombia, por México, Costa Rica, Panamá, el continente, y siempre entendí que una cosa era el mensaje, dar un mensaje, llevar una práctica, llevar una metodología. Por eso estoy tan feliz hoy. ¿Por qué? Pedro dice, saludos a todos, enhorabuena por el lanzamiento, genial. Saludos a todos, todos los que saluden, los que estén conectados aquí, vamos a disfrutar algo hermoso. Entonces, ¿qué me sucedió? Que yo dije, sí, bueno, tenemos la fuerza, yo tengo códigos muy personales con respecto a mi exposición pública, no, no busco, soy auténtico, no busco similares, qué es lo que está haciendo el otro para yo hacerlo, ¿no? Eso de mí saben que no lo van a tener. Entonces llegó un momento que por A, B, C situaciones yo dije, sí, podemos seguir haciendo vivencias de intensidad electromagnética, ¿no? Margarita María me comentaba que ella decía, le comentaba a su gente que yo era el muchacho que hacía arcoíris, el niño de los arcoíris. Y claro, hicimos el experimento en Coralia, hicimos la metodología y se reventó y estábamos todos abajo llorando de éxtasis que produce este contacto nahuálico con los ambientes resonantes, ¿no? Pero para poder entrar hay que tener una metodología y hay que saber guiar para que la entrada nos permita eh, elevar nuestro campo de inteligencia, ¿no? Y nuestra capacidad de elección. Eso está, siempre ha estado.
Pero lo que me faltaba a mí, personalmente, atento y aquí disfruten y dejo abierto un poquito eh, los chats para que me cuenten, me pueden mandar audio si quieren, es que me faltaba el libro. Me faltaba el libro. ¿Por qué? Porque el mensaje queda en el aire. Atento a lo que voy a decir. El mensaje queda en el aire. ¿Por qué queda en el aire? Porque una vez que uno alcanza estados de conciencia acrecentados, curiosamente uno se olvida. Toma la experiencia, sobre todo hoy, estamos en una cultura del entretenimiento, ¿no? Que sea entretenido. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Qué hicieron? Fue entretenido. Listo, se olvidó. Entonces tuviste medicina de los nahuales tolteca, Kin y Chajau, ayer, hoy, medicina de los nahuales toltecas, se te olvidó. No fue, lo chequeaste, listo, ahora quiero, como me dijo, no, 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 yo no quiero temazcal porque ya. ¿Se imaginan que el temazcal sea todo mi cariño, amigo? Dice Karina. Bendiciones. Un abrazo enorme para ti, Karina hermosa, mi amiga de Reñaca. Preparó unas comidas increíbles en seminarios y en eventos. La comida de Karina llega, el recuerdo de ella llega siempre. Entonces, claro, tenemos medicina de los grandes nahuales toltecas y nosotros la estamos pensando que es entretenimiento. Entonces yo miraba y decía, muchachos, ¿no? Muchachos. Aquí lo que falta no es que el mensaje sea más potente o tengamos más fuegos artificiales, ¿no? Sino que lo que falta es que tú tengas la posibilidad de ir transitando esta metodología, cosa de poder ir entendiendo en tu proceso personal estas aperturas que son, atentos, subrayen, psicobiológicas. Psicobiológicas. Por eso, para poder entender la matriz, uno necesita un año de estudio, porque es psicobiológica, y el proceso biológico de un ser humano es un año. Es hermoso, ¿no? Entonces, todo ese caminar, todo ese trayecto, toda esa historia ya hecha, haciendo seminarios por el continente, con mucha gente, hay videos, hay fotos, ya vamos a abrir el foro y le pedí a algunos amigos que estuvieran, voy a tratar de conectarnos a ver si nos pueden acompañar. Pero las experiencias de seminarios todas fueron muy tremendas, muy tremendas. Ayer, antes de ayer, hace 3 días atrás, por este caminito, ¿no? Al mini market, voy y mando audios a mi nena, a mi hija. Y voy caminando y tengo presbicia, ¿no? Por lo tanto me coloco mis lentes de sol, pero siempre hay como un detalle que uno como que duda, ¿no? 49 años, perfecto, no, 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 no. No, la vejez no es una enfermedad, ¿no? Es un proceso, hay que sentirlo, hay que comunicarlo también, ¿no? Que se acrecientan otros espectros de la sensibilidad, pero hay otros mecánicos y de fatiga de material que hay que aceptarlo. Entonces yo hago mi lente y de repente veo en el suelo una imagen y dije una serpiente, iba hablando en audio con mi nena, le digo, mira una serpiente y veo un poquito más
y no, no era serpiente, brillaba como serpiente, era forma de serpiente, pero era una manguera. Le dije, no, 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 una manguera, me reí yo viendo serpiente, ¿no? El asunto es que al otro día, también mandándole un audio a mi hija, 2 pasos antes de esa manguera, adivinen quién se cruzó. La serpiente hermosa que había visto el día anterior. Tremendo, nahuálico, poderoso. ¿Es un recuerdo entonces? ¿Es un recuerdo del futuro o es que empujamos el presente y lo encajamos? Hay que dejarlo abierto. Vamos en la experiencia, ¿no? Pero sí podemos entender que estamos dentro, hoy, de una trecena, que es la trecena del Nahual. Estamos dentro de la trecena del Nahual. Entonces, este texto, el primer texto de los 260 códigos de la matriz maya, es un texto guía que tiene toda una primera parte. Les presento aquí, esto es tremendo. Dice, cada cultura refleja su cosmovisión de la realidad. Entre más culturas se mezclen, se fusionen, más amplia será aquella realidad. Eso es lo que está pasando hoy con la transferencia de información. Podemos quedar en el scrolling, en el ruido, en la fake news, en el sanguchito preparado para ti que te lo comes y no te mueves de ahí, o disfrutar esta fiesta que estamos los demás, en el cual estamos ampliando y ampliando y ampliando y ampliando los registros de memoria. Lo disfruto yo. Imagínense que cada pregunta que mis alumnos hacen y que llegamos a lugares muy, muy, muy altos, yo con la humildad de alumno y aprendiz se la pregunto hoy a la traductora del Dalai Lama. Y la traductora del Dalai Lama me contesta y me da un ensayo traducido para mí, el cual yo comunico a mis alumnos, y eso está pasando hoy, muchachos, muchachas. Es tremendo. Ahí es donde algunos estamos navegando y estamos en una fiesta, estamos dentro de una fiesta y otros están en el scrolling de televisión, Megavisión, CNN, allá, ustedes o los que estén ahí, ¿no? Vamos, ahí está, ¿no? Estamos en la cuarta cultura. Este volumen, el primer volumen, texto guía, tiene la finalidad de desarrollar un proceso de entendimiento para la entrada a la era psicozoica de este nuevo Bactún, ¿no? Así, no New Age, no nueva era, no, la era psicozoica del nuevo Bactún, ¿no? Clarita, no pasándola ni filtrándola por Occidente, dejándola muy pura dentro del proceso de nahualismo. Hay escritos, va avanzando hasta que se encuentra con la matriz. Se encuentra con la matriz y la matriz comienza en 1972 a desarrollarse. Aquí voy a mostrar un poquito algunos conceptos. Hoy por hoy hay harto. Bueno, y aquí están códigos. Este, por ejemplo, el código de hoy dentro de una cuenta que yo le llamo la cuenta del ensueño. También podemos verla, hay varias cuentas que están desarrolladas. Este es el día de hoy, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está la trecena del Nahual con su hipersensibilidad o expansión de las dimensiones, de los campos dimensionales. Entonces el ejercicio que viví relatándole por audio a mi hija de mi encuentro con la serpiente
perdón, con la manguera, que después se transformó en serpiente, es nahuálico y es método. ¿Para qué me sirve? Diría un amigo psicólogo que me preguntó el otro día, pero yo no entiendo en qué es útil y beneficioso. Y mi respuesta le digo, pero si siempre te invito a que hagas el curso de un año para que puedas entender de qué se trata, porque yo no te voy a, en un párrafo no te lo voy a, no, primero no lo voy a hacer, por respeto al conocimiento, ¿no? Y segundo, vamos, hay que crecer, ¿no? Hay que salir de la zona de confort occidental. Entonces, este texto, si ven, tiene todo un código escrito sobre, por ejemplo, lo que hice hoy, ¿no? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las limitaciones para permitir tu crecimiento y pleno desarrollo? Lo que estoy comentando, ¿no? Can es el crecimiento, la fertilidad, el potencial. Es el arquetipo de la semilla que contiene en su interior amplias posibilidades de fertilidad. Ahí les decía, no es semilla, lo que estoy sembrando es una selva. Hoy estamos sacando este código que en sí, después de haber hecho todo este proceso de eh, investigación, a mí me sucedió algo que nos sucede, que nos pasa a los investigadores, ¿no? ¿Qué material editorial traemos después de este? Es decir, investigación y desarrollo, ¿no? Después de un proceso de investigación, el desarrollo. ¿Qué es lo que hacemos? Y de ahí, el cuestionamiento mío siempre fue entregar un libro que permitiera un seguimiento. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que no era, de hecho, cuando comencé a hacer este libro, me sucedió que siempre al lado de este libro, ahí mientras lo creaban la materia, en el éter estaba el segundo libro y lo miraba y no alcanzaba a llegar hasta que de repente llegaba. Y decía, "Uf, voy a tener que escribir otro". Y ahí fue cuando pude entrar a comprender que uno era un texto guía y lo otro era una bitácora vivencial. Entonces hoy ha llegado el texto guía y también la bitácora vivencial de los 260 códigos de la matriz maya para ustedes. Tremendo, 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 tremendo. Esto lo entregué en mayo del año pasado. Tuve unos feedback increíbles. Yo mismo vi el potencial y hoy lo relanzo, la segunda edición. Lo relanzo porque lo, lo nahualicé, ¿no? Ya entramos a un nivel mayor de entendimiento que nos provee información clara, precisa, concisa del proceso de desarrollo y expansión de la conciencia que permite esta matriz, la matriz del código tolteca, la matriz del nahualismo. En la época en que tenemos muy, muy buena información, atento a lo que voy a decir, del chamanismo mundial, del chamanismo histórico planetario de nuestro planeta en distintos lugares y continentes que están sucediendo y que sucedieron y que han sucedido. Bello, ¿no? Tremendo. El volumen 1 tiene cerca de 400 páginas, el volumen 2 tiene más de 400 páginas. Entre el volumen 1 y el volumen 2 son 800 páginas de estudio, un textón necesario para hacer el seguimiento, ¿no? Hermoso. Ahora, este texto viene con artículos que permiten darle la bienvenida. Este es un texto de bienvenida, texto
A ver, un poquito de hoy, ¿no? ¿Cómo puedes dejar fluir tu potencial oculto y fomentar un mayor crecimiento en tu vida? Acepta y abraza el cambio. Hoy, ¿no? Ahora, lo que estamos sucediendo, lo que estamos sincronizando hoy. Acepta y abraza el cambio como una oportunidad para desbloquear tu potencial y fomentar tu crecimiento en los aspectos de tu vida. Permítete deshacerte de las viejas creencias y patrones que te impiden crecer. Abraza la renovación y la liberación como parte natural del proceso de desarrollo. Cultiva una mentalidad de posibilidades abierta y confía en tu destreza para florecer y expandirte. Recuerda que eres una semilla llena de potencial y tienes el poder de crecer y transformarte. Este es el nuevo Actun, ¿no? ¿Qué hace Trump acá? Nada, ¿no? Tiene que ver con nosotros, con el desarrollo como ser humano, con el potencial de seguir creciendo. Esto no paró. A mí me dicen, oye, pero esto del calendario maya ya pasó. Y yo quedo como diciendo, no, no ha pasado, esto está recién comenzando, muchachos. El seguimiento de la matriz está recién comenzando. Es que yo la cuenta eh, indígena, los mayas, yo quiero los indígenas, muchachos, esta cuenta, vamos a hablar de indigenismo hoy. Voy a decir algo potente, ocupar las palabras precisas y de una investigación con profundidad y calidad, ¿no? Esta cuenta que ven acá se llama calendario, aquí dice Azteca y Maya calendario, es decir, calendario maya y azteca a la vez. Esta es una correlación que hizo un antropólogo, un arqueólogo, Alfonso Caso, se los presento. Alfonso Caso fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1939 a 1944. Él fue el que pudo hacer una correlación, atento a lo que voy a decir, una correlación. Esto yo sé que va a ser duro para muchos, por eso quiero entregarlo con cariño, quiero entregarlo con el respeto debido y el respeto debido sobre todo a la matriz y sobre todo al nahualismo. Más allá de lo que hoy está popularizado como indigenismo. El mundo indígena puede celebrar su año nuevo particular, no quiero nombrar para no herir a nadie, pero cada grupo indígena puede celebrar su año nuevo. Ahora, ese año nuevo algunas veces se celebra en solsticio. Entonces, muchos piensan que porque los indígenas celebran su año nuevo en el solsticio, el año nuevo es indígena o el solsticio es indígena. No, muchachos, no, muchacha. El solsticio es un eje de referencia de la vida en el planeta. Hay ciertos seres humanos en ciertas poblaciones, naciones, territorios, tribus, que pueden entenderlo y se conectan y a partir de eso ellos hacen sus movimientos sociales. Perfecto. Pero así como están los solsticios, también están los pasos cenitales. Hay distintas colocaciones o ejes que permiten que podamos tener referencia en nuestra puesta de acuerdo humana, pero la naturaleza le pertenece al ser humano, más allá de que los indígenas hayan
eh, mantenido este eje, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el entendimiento del eje que se produce con el calendario maya es el último, el más cercano, se produce en la época de Moctezuma. Estamos hablando de Tenochtitlan, estamos hablando de 500 años atrás. Ellos dejaron el calendario azteca y dejaron eh, fechas muy bien dispuestas para nosotros poder correlacionarlas. No obstante, en el tiempo, y sobre todo con la pérdida del eje que se produjo con el calendario gregoriano, que se sacaron 10 días. Sacar 10 días, ¿qué significa? Significa que Santa Lucía, el solsticio de Santa Lucía, eh, era la celebración, y esto se celebraba el 13 de diciembre, era el solsticio. Sí, también en España o en Europa se celebraba el solsticio y se celebraba el Santa Lucía. Nosotros acá en México celebramos a Tonatzin el 12 de diciembre. El 12 y el 13 eran los solsticios. Atento a lo que voy a decir, atento. Con, la, con el movimiento que hizo Gregorio XIII, generó que el solsticio cambiara al 23, pero se siguió, atento, tanto en Europa con Santa Lucía como acá en Tenochtitlan con Tonazzi, se siguió celebrando el 12 y el 13, perdiendo el solsticio. ¿Me siguen? Eso ha ocurrido en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se perdió el entendimiento con el eje solsticial y también, por el otro lado, el sometimiento eh, gubernamental. Eso ocurrió con el mundo indígena en todo nuestro continente, donde el indígena era más bajo que ser esclavo, porque ser esclavo, atento a lo que voy a decir, ser esclavo significaba que alguien te había comprado por tu potencial productivo. Por favor, tomen mis palabras con conocimiento, con inteligencia, no nos vayamos hacia la ignorancia, ¿no? Entonces, el ser esclavo, claro, tenemos muchas películas de Hollywood que pensamos que el ser último, lo último, no, 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 no. El ser esclavo es como comprarte una máquina productiva hoy, ¿no? O como comprarte un auto que te provea de fuerza, ¿no? Y productividad. Bajo el mundo esclavo estaban los indígenas. Entonces, mucho del proceso indígena de los últimos 500 años ha estado sometido a un alejamiento de el conocimiento, y el conocimiento calendárico, el conocimiento de la matriz, el conocimiento no era transversal a toda la población. Eran grupos, eran nahuales. En Occidente podríamos decir filósofos, ¿no? Filósofos. Y por el otro lado tenemos gente común, ¿no? O gente cotidiana. Hay una distancia entre el estudio nahuálico y el indígena cotidiano. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay una sobreestimulación, ambas, ¿no? De la gente hacia, y de ellos mismos también, hacia la gente, indígenas hacia la gente. Atento a lo que voy a decir, lo digo con respeto, pero con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque Alonso Caso fue el que hizo la primer eje de referencia
de la cuenta de Moctezuma a una cuenta que hoy perdura, por ejemplo, en este eh, portal, ¿no? Esta es la cuenta, la correlación de Alonso Caso, en el cual hoy es el día 6 Flor, 6 Xochitl, o 6 Ajau, ¿no? Muy interesante, ¿por qué? Porque Alonso de Caso va a las comunidades indígenas, escuchen esto muy bien, y le entrega esta cuenta a los indígenas mayas en 1930, 1940. Cuando los mayas hablan de que la tradición indígena que sigue, esa es la tradición de los últimos 80, los últimos 90 años. No hay una tradición anterior, no hay una tradición anterior del código, no hay una tradición anterior del código. Como por ejemplo podemos llegar a pensar que hay una tradición de Pacal hasta hoy. No hay, muchachos. El retorno del código lo hizo Alonso de Caso a las comunidades indígenas y desde ahí han podido experimentar tanto que la misma secuencia, a mí me sucede esto, les comento esto, a mí comúnmente me pasa, me dicen, yo seguía la cuenta de Argüelles, pero después empecé a seguir la cuenta de los indígenas mayas, porque los indígenas mayas y todo lo que uno ama de ese cariño, ¿no? Porque al final cariño, pero ellos tenían solamente la ruedita de los 20 glifos. Sí, muchachos, sí. Ahí no hay matriz, ahí no hay matriz. Hay conocimiento, sí. Hay exploración, sí. Hay investigación, sí, de los últimos 80 años. Tremendo lo que estoy diciendo. Esto va a quedar abierto, ¿no? Creo que aquí lo abro y lo cierro. El proceso de la matriz ya es otro entendimiento, y ese otro entendimiento lo descifra Yuri Norosov. Yuri Norosov, viviendo en Rusia, a partir de unas pequeñas correlaciones que hace Diego de Landa de los glifos mayas de 1530, más o menos, es decir, nos saltamos a los 1500, al inicio. Yuri dice, si lo escribió un ser humano, lo lee un ser humano, es capaz de un ser humano leer. Y es Yuri el que descifra los más de 800, 600, 800 glifos mayas, entendiendo dos conceptos. Uno, que es iconográfico, es decir, que el icono te entrega información, y dos, que el icono más otro icono se unen en forma silábica, es decir, es simbólico silábico. ¿Por qué digo esto? Porque Yuri lo reconoce en 1955, esa es su aproximación, y recién lo reconocen en Guatemala y en México en 1991-1994. Estoy hablando 40 años después, ¿no? Antes de eso, no hay mayas indígenas, muchachos, no hay mayas indígenas que lean lo que escribió Pacal hace 1300 años. Esto lo digo con mucha responsabilidad, lo digo con mucha claridad, con mucha certeza, con mucho entendimiento, con mucho cariño. Entonces, lo cual nos permite tener, vuelvo al principio de esta exposición, ya dándole paso al foro y a presentarles la bitácora, que es lo que hoy estoy dichoso. Estamos en un tiempo de transferencia de información tremenda, muchachos, tremenda, tremenda, tremenda.
tenemos un ruso, tenemos una matriz, tenemos lo que escribió yo en mi curso de matriz maya, eh, del código tolteca, enseño, enseño los arquetipos eh, interpretados por Pacal. Y son tremendos, son selváticos, pero de allá, ¿no? De hace 1300 años. Eso, gracias a Yuri, también los podemos rescatar. Entonces tenemos fuente, tenemos la posibilidad de entrar a la comprensión del chamanismo. Y sí, querido, hoy les hago un regalo, tenemos la posibilidad de entrar a la comprensión del nahualismo. Muy, muy potente, muy, muy profunda. Y eso no es que sí, el movimiento de Argüello ya está con poca energía, ¿no? El movimiento indígena llega hasta ahí. Entonces, si nos vamos en... No, 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 muchachos, muchachos. Esto recién está comenzando. Y aquí están estos dos textos. Presento el siguiente y entramos al foro. Les presento, miren, esta belleza. Les presento la bitácora. Volumen 2, bitácora vivencial. Este para mí es enamoradísimo de este libro, de esta edición. Así, enamorados pueden sentir el amor que ocurre, ¿no? El quetzal y el venado, ¿no? El quetzal como ese ave, esa águila, ese ver, pero iridiscente, ¿no? Ya es aurorizado, ¿no? Aurorizante. Y el venado como medicina, ¿no? La medicina del venado. También el libro trae referencia, escucha, caminante del tiempo. Antes de escribir, cierra los ojos. Antes de escribir, cierra los ojos y acecha el susurro que no miente. Acecha el susurro que no miente. ¿Cuál es el susurro que no miente? Reúne tu sombra y tus brillos y déjalos danzar. A ver, aquí hay un audio. Felicidades, amigos, por el lanzamiento, por el nacimiento de una nueva conciencia. Así que a la distancia te abrazo y te agradezco por, por estar y por el futuro de estar también. Genial. Y déjalos danzar en el fuego de la memoria, porque solo quien recuerda con el corazón lo sueña. Volumen 2. La bitácora vivencial. Y lo que trae la bitácora, bueno, son varios artículos. También lo necesario para poder entenderla. Y aquí viene la magia, ¿no? Bitácora vivencial. Y viene todo el estudio de las veintenas, cada una de las 13 veintenas. Viene el estudio de las trecenas, de cada una de las 20 trecenas.
Y el desarrollo de esta bitácora es práctica, 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 que puedan practicar, que puedan tener proceso. Entonces aquí hay acciones sugeridas para desarrollar durante la trecena y también en las veintenas hay preguntas claves para poder comprender. En el proceso de veintena abrimos lo que se llaman los 13 fuegos. Son los 13 fuegos de el Tantra. ¿Por qué? Porque la veintena va desde la memoria, desde la fuente, desde el encuentro con ese susurro, hasta el proceso de fuego interno, el sistema nervioso en expansión, que le permite en cierto espacio psicobiológico encenderse. Tremendo. Así que esta es la nueva edición. Aquí están las acciones muy claras y el formato bitácora. Para escribir, para tener conceptos, son tres: acecho al tiempo, tener claridad con el tiempo; ensoñación en el tiempo; y recapitulación. Esto te permite hacer la secuencia para entrar en un entendimiento recapitulatorio que te permita ir entendiendo, por ejemplo, lo que les conté sobre la serpiente, ¿no? Y ahí entrar en el proceso nahual, ahí entrar en el proceso de conexión con un ser que se está expandiendo, que ya estamos viendo el narcisismo, que ya entendemos. Hoy estamos frágiles. ¿Por qué estamos frágiles, no? Porque nosotros mismos todavía no nos sostenemos como memoria o claridad con nosotros mismos. Post pandemia, ¿no? La pandemia fue un lujo de los sometedores que no va a volver, ¿no? Atento, eso no va a ocurrir de nuevo. Nos quebró telepáticamente, intuitivamente, nos quebró en el eje social también, pero no va a seguir ocurriendo. Y ese proceso de expansión se nutre de sí mismo cuando uno es capaz de conectarse con ella. Maravilloso. Un amigo dice que no puede y que tiene que ir a buscar, pero les dejo los enlaces. A ver si hacemos un foro chiquitito. Avísenme los que estén conectados por WhatsApp y les mando el enlace para la invitación. Saludos, Sara. Saludos, Sara. Aquí está Estefanía. Víctor. Estefanía, bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitaciones, muchas gracias. Ahí Víctor también se une. Qué rico. Cuéntame, ¿qué sentiste, Estefanía? Preséntate, ¿de dónde nos comenta, nos habla? Yo Creo que estoy aquí buscando. ¿Se puede seguir por YouTube? Sí. Perdona, Lola, te mando el enlace también, ¿o no? Si quieres entrar, bienvenida, creo que lo mandé. Sí, se puede por YouTube y se puede por Meet para ti dentro del chat del curso. Perdona, Estefanía, ahora estoy. ¿De dónde eres? Víctor también, bienvenido. ¿Dónde estás, Estefanía, hoy? ¿sabes qué? Está Ahora, con delay. venía así. Es que esto se está viendo en vivo y a mí esto no es muy lo mío, entonces quizás prefiero seguirlo por YouTube. Estoy muy contenta con el lanzamiento y con estar acá escuchando.
Sí, está, yo también tuve que bajar el YouTube. Ah, ¿Viste dame para preguntarle a Víctor? sí. A ver, Lola. Bien, bien, bien. Ya, genial, Estefanía. Víctor, ¿estás ahí? Aquí estamos, mi querido Caco. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tenochtitlan? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, muchas felicidades por este lanzamiento, Caco, por este trabajo y compilado que entregas. Como decías, pues reflejo ahí de ya un largo rato de tu investigación, que en mi caso y en mi experiencia personal tuve la oportunidad de experimentar o de conocer un poquito, adentrarme ya un poquito a estos conceptos y términos que hoy ya tienes más desarrollados desde aquí el seminario en 2007 acá en Puebla, en México, donde precisamente, pues a partir de esta matriz, pues abordaste ya desde entonces, pues estos conceptos de nahualismo, toltequidad pues todo esto que hoy día se ve más reflejado y se ve, pues sí, más, em, digamos, más reflejado y más manifestado en nuestro aquí, en nuestro ahora, y eso pues considero que es parte fundamental de lo que hoy día entregas para poderlo poner nombre, apellido, entender un poquito lo que está pasando. Y pues bueno, acá en Tenochtitlán, pues recién que nos atravesó un bólido, la madrugada de antier, se dejó ver en los cielos. Entonces, pues mucha energía como siempre desde México. ¿Viste? Sí, vamos a empezar a abrir dimensiones. Hoy le comentaba a mi hija de un concepto que estaba observando que se llama integridad psicozoica. Explico, ¿no? Que es esa cohesión entre el ser y el entorno, ¿no? Que es esa sincronía en el cual uno siente que está dentro de un ambiente protegido. Vuelvo a repetir, la pandemia y lo que nos hicieron vivir a nivel mundial fue un uso de fuerza increíble y que negó y entorpeció muchos de los procesos de encaje psicofísicos que veníamos, intuitivos, que veníamos desarrollando. Eso en algunos lugares se rompió, pero este nuevo tejido, esta nueva neblina psíquica, que no estoy hablando de nieblas, de este concepto de cuerpo psíquico que empezamos a desarrollar de nuevo, empieza ahora, desde ahí la integridad, ¿no? Empieza a sentirse, empieza a renovarse con el sol. Voy a hacer un ciclo de 13 podcast de media hora para contar un poquito de esto también. Y empiezan las experiencias, como bien relatadas, Víctor, empiezan las experiencias ya con un poquito más de multidimensionalidad, ¿no? Y también entrando en estos manuales, ¿no? Que ya están para que los podamos disfrutar. Yo estoy tremenda. Si me preguntas por qué estoy tan feliz hoy, es porque vamos a hacer seminarios como el que hicimos en Puebla, donde te acuerdas de esas fotos, muchachos, los que están escuchando, nos sacábamos fotos digitales, pero así como salían las siluetas nuestras, detrás de nuestras siluetas salían los muebles. Salían nuestras siluetas y salían los muebles. Es decir, son las únicas fotos espectrales que yo tengo en mi historia. Son espectros, éramos espectros, fotografiados en muchas fotos, muchas, muchas. Ahora, ¿cómo llega una foto, una cámara a llevar? No, de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que podamos entrar en espacios no más mágicos, sino que atentos en espacios que son propios del ser humano, ¿no?
son nuestros, esos espacios son nuestros. Vamos a entrar a poder ver energía de más alto nivel, vamos a poder, ultravioleta, vamos a poder ver energía infrarroja, vamos a poder ver energía calórica. Hay neuropsiquiatras que están estudiando estos fenómenos. Hace 20, 30 años hablar de sinestesia era algo así como casi lejano. Hoy no, se estudia. Las experiencias están, los seres humanos somos sinestésicos, que es poder sentir, sentir aromas. Miren lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, que a través del tacto podamos sentir aromas. Es decir, tiene que ver mucho con el electromagnetismo, ¿no? Así que mi querido Víctor, un abrazo para ti, muy, muy dichoso de que me hayas acompañado acá. También tengo la disculpa de algunos amigos que tuvieron que ir a hacer dormir a los nenes, propios de papá también, pero aquí están los saludos y el cariño, ¿no? Estamos abriendo, yo estoy contento porque con este manual, con esta bitácora y con este texto guía, tenemos la posibilidad de sembrar seminarios, pero activar estudios muy dedicados, ya no en el icono, sino que ya en el registro. Yo aquí hablo de 3 niveles: ensueño dirigido, eso es lo que permite una bitácora, un ensueño dirigido. Segundo, un acecho dirigido. ¿Cómo eso, Claudio? Acecho, sí, porque hoy tenemos un nahual, ¿no? Una trecena, una veintena. Por ejemplo, no está muy estudiado el acecho a las veintenas, que son tremendas. ¿Por qué? Porque la veintena, así como la trecena, tiene un proceso que más o menos hemos estudiado. No hemos estudiado con tanta fuerza las veintenas. Las veintenas es tantra. Las veintenas va desde el sostenimiento de la memoria hasta la explosión del sistema nervioso, como claridad, como entendimiento, como código. Estamos en el 2.0, muchachos, muchachas. Esto llegó y llegaron los textos, esto no para, comienza ahora. Y esos 13 fuegos de la veintena, mira, veamos la veintena de hoy, ¿no? Y con esto cerramos ya. Dice veintena de K, es decir, el segundo fuego, el fuego del desafío y la estabilidad interior. Hay un momento inevitable en todo camino sagrado, el instante en que la visión se enfrenta al mundo. Tremendo, tremendo, ahí estamos. Ese es el momento. Allí donde el ideal tropieza con la piedra, donde la intención encuentra límites. Ese momento no es un error, es un rito de paso. Es la aparición del fuego K. K es el segundo fuego. No arde como promesa, arde como prueba. Estoy hablando de tantra, ¿no? Fuego tántrico. Es la energía del desafío que te estabiliza, del obstáculo que revela tu fuerza real. Es el viento que sopla contra tu barca para que aprendas a gobernar el timón, ir con timón, ¿no? Cuando K despierta, muchas almas desean regresar a Jun, al llamado suave del inicio. Pero el verdadero guerrero del espíritu se queda, mira el desafío a los ojos y dice: gracias por venir a formarme. K es como la serpiente, se arrastra pegada a la tierra, siente cada vibración, cada mínimo cambio, no actúa por impulso, actúa como precisión, con precisión.
Aprender de K es aprender a moverse sin desperdicio, a usar cada dificultad como energía para enraizarse más profundamente en tu camino. ¿Cómo se manifiesta K en la vida? Como conflicto que parece detenerte, pero en verdad te está refinando, como emoción intensa que te desborda, pero te está enseñando a conocer tu energía, como la necesidad de decir no y marcar un límite para sostener tu integridad, el desafío, ¿no? K. K no viene a desarmarte, viene a mostrarte dónde necesitas fortalecer tu columna interna. En el mundo tolteca se dice que K prueba al guerrero para ver si su fuego es auténtico o solo un deseo pasajero. K no es enemigo del propósito, es su arquitecto. Sin K, el fuego de Jun se dispersa, con K se encarna. Quien atraviesa este fuego con conciencia se convierte en columna en sí mismo, en raíz viva que sostiene el árbol de su camino. No temas al desafío, el desafío es la señal de que ya no eres el mismo, que estás cambiando, ya estás siendo verdadero. K es el segundo fuego, K, el segundo fuego camina contigo, si tú decides caminar con firmeza. Todo esto es la segunda veintena, va desde la memoria que es integrada hasta cómo la iluminación es recibida. Entonces, para que todo el proceso iluminatorio sea recibido, hay que pasar por el desafío. Entonces viene todo un estudio, esta bitácora viene con el nuevo estudio de las veintenas desde la perspectiva tántrica, ¿no? La perspectiva de encender el fuego iluminatorio. Estas definiciones están vinculadas al budismo tibetano, ¿no? Todo esto que estoy entregando es un proceso de chamanismo tibetano vinculado al código que genera este nahualismo, ¿no? Genera este... ¿Por qué? Porque es coherente, porque es código. Es código tolteca, es el 2, es K, pero desde una perspectiva del crecimiento del proceso psicobiológico. La psicobiología emocional, llega un momento en que el cascarón te queda chico. Y hay que romperlo. Y si lo vamos a romper, wow, hay que saber romperlo. Eso es K, ¿no? Es decir, del nacimiento rico, exquisito, con Jun, ¿no? La veintena de Jun que nos da la serpiente, el nahual, todo hermoso. A salir del cascarón, ¿no? Entonces yo le dije a mi madre, yo acuso error, tenía muchas ganas de tener impreso esta bitácora, ¿no? Pero no llegué a imprimirla, pero le dije a mi madre que sí o sí iba a lanzar hoy la bitácora y cumplí, por lo menos con lo digital. Hermoso, hermoso momento. Ese es un regalito que quería darles, ¿no? De estos nuevos fuegos, los 13 fuegos de la veintena. Maravilloso. Gracias, Estefanía, gracias, Víctor, los que quedan ahí. Sé que Margarita, María también, bueno, estamos en el vivo y los que están conectados también, ¿no? Yo creo que ya nos estamos despidiendo y agradecidos, ¿no? Algunos conceptos que quiero dejar claro, por ejemplo, es por esta correlación de Alfonso Caso, que hoy la correlación de los indígenas de Guatemala es la misma que de Tenochtitlan. Es decir, los indígenas de Guatemala hoy están correlacionados a partir del regalo que les dio Alfonso Caso en los años 30, 40, con llevarles el calendario a ellos de nuevo. Atento, ¿por qué? Porque ese salto es verdadero entre lo que es Pacal
a lo que es hoy, ¿no? Esto es un conocimiento muy de élite también, ¿no? No es de alto nivel. Los nahuales son pocos, ¿no? Dentro del estudio y la dedicación, ¿no? Es como decir lo mismo, los eh, artesanos son pocos, ¿no? Los cocineros son pocos. Es muy importante también sentirlo, ¿no? Con mucho respeto, con mucha información así muy fidedigna, tanto así como por ejemplo lo que les dije, ¿no? Que el que viene a redescubrir el mundo maya antiguo es un ruso. Imagínense que lo hizo sin viajar a Guatemala, sin viajar a México. Hoy es reconocido, tiene la medalla, aquí dice, miren, eh, Orden de Quetzal. De hecho, les cuento algo, como existe la Orden de Quetzal, que es la máxima distinción honorífica que otorga el gobierno de Guatemala, es por eso mismo que yo dije la portada de la bitácora. Uy, tiene que tener un Quetzal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos, ¿no? Estamos reconociendo todas las fuentes, estamos reconociendo que lo que dejamos, porque esto, les comento, esto terminó. Para mí, yo lo entrego hoy, pero así como lo entrego hoy, queda aquí, ¿no? Estos libros quedaron así, como ustedes los ven, los van a disfrutar, los van a poder estudiar, los vamos a llevar por el mundo. ¿Por qué? Porque lo que viene, contemos lo que viene, viene el manual para niños. Y si viene para niños, hay que hacer el para padres. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, pues a los niños vamos a enseñarles matriz, nahualismo a los niños, para niños, con ese enfoque, con esa voz, con ese entendimiento, y la contención para que los padres también puedan ir guiando, ¿no? Y siguen siendo dos. Viene en carpeta ya avanzado, más del 50% el libro del ensueño, también todo un modelo que he podido investigar de amplitud y desarrollo con respecto al ensueño. Viene en nahualismo, ¿no? Este libro, estos dos libros son, como decía acá, ¿no? Ritos de pasaje. Estos son tránsitos, son libros que te van a permitir, te toman desde aquella época, Víctor, y te van a llevar hacia el nahualismo y el entendimiento de la matriz como nahualismo. Por ejemplo, los 13 fuegos de las veintenas, ¿no? Ahí ya entramos al tantra. Otro nivel, eh, lo vamos a disfrutar. Y en la siguiente etapa, toda la investigación ya muy sensible, muy sensorial, muy de era psicozoica del nahualismo con respecto al código de la matriz. También eso está desarrolladísimo, eso es lo que más tengo en registro y que gracias a los tiempos donde estamos, esos registros yo los puedo eh, filtrar y llevar a información poderosa, ¿no? Entonces vienen, en línea editorial viene el del ensueño, viene el que estamos formando también de nahualismo curandero, también viene uno de nahualismo curandero. De hecho, los alumnos que están en la escuela hoy están en la práctica y en el entendimiento del nahualismo curandero, ese eje. Así que hoy doy inicio también. ¿Por qué doy inicio? Porque dos puntos hacen una línea. Por eso quería leerles K, ¿no? K es el que permite que el 3 venga y es el que genera que sea vector, tengamos tendencia, ¿no? Y con dos textos, aquí bitácora presente, esta merece ver
Bitácora presente, comienza Psicozoica Editores, que es la editorial de la escuela, donde vamos a generar todo este material y distribuirlo por todas las plataformas pronto. Muy agradecido, les doy 2 minutos para que se comenten, sientan. Lola dice, muchas gracias, Claudio. Y un abrazo, Víctor, un abrazo, Estefanía, muchas gracias por estar. Abrazo de vuelta desde México, mi querido. Mucho gusto, Estefanía, y mucho éxito, Coco. Que este conocimiento llegue a quien tenga que llegar por todas partes. Vamos a estar ahí en México pronto. De hecho, ya estamos agendando. Ya dijimos que íbamos a salir, así que maravilloso. Prontito vamos a estar allá dando toda esta magia de nuevo. Un abrazo. Última sentires, WhatsApp, escritura, y cerramos la transmisión de hoy. ¿Qué les pareció la portada? Yo quedé enamorado de la portada. José Miguel, un abrazo, ¿no? Y cariños para tu nena. Y lo otro, no pudo estar, pero tenía confirmación de Saquiel de Literatura Psicodélica, México. Con con esa editorial, ya soy parte del catálogo de esa editorial que es de México, de Tenochtitlan también, mundial hoy, porque tiene un catálogo de libros tremendo, búsquenla, se llama Literatura Psicodélica. Hay una clase que doy en los cursos principios, ¿no?, de matriz, que es la historia de la toltequidad. La historia de la toltequidad, lo que yo muestro es cómo el ser humano tiene un eje referencial occidental y hacia dónde mira. Es tremendo porque uno queda angustiado, ¿no? Es decir, yo no quiero vivir ahí, pero así se vive, ¿no? Y por el otro lado está los que aquí estamos venerando, ¿no?, que son el ser humano en la selva, el ser humano que tuvo contacto con la libertad alimenticia. El ser humano de Occidente no tiene la libertad alimentaria. El ser humano de nuestras tierras sí tiene la libertad alimentaria. Y cuando uno tiene la libertad alimentaria, tiene la posibilidad de generar exploración. Y dentro de esa exploración están los enteógenos. Y la cultura nuestra, la cultura de la toltequidad, es una cultura enteógena. Ese es el libro que voy a editar para literatura psicodélica, que es un tratado sobre enteogénesis, cómo el ser humano tiene este contacto y se transforma en chamanismo, y se transforma en nahualismo, y se transforma en código. Ese es el código, esa es la altura de la invitación a lo que yo estoy entregando, ¿no? Entendiendo que estamos por pandemia, sí, pero que viene el sol a recuperarnos. Y lo está haciendo muy rápido, así que confianza, les dejo un abrazo. Bella Portada 2.0, todo el éxito. Les dejo un abrazo, les dejo que se saquen el ruido, menos Trump, más Nahual. Bendiciones. Muy buena, bye. Chao, chao. Chao.